en tal conflicto se va a regir con la ley del lugar del adoptado. Y capaz que vamos el lugar justo del adoptado, el lugar donde está domiciliado el adoptado, de donde tiene la nacionalidad el adoptado, que resulte ser la ley aplicable, capaz que no existe la adopción. O sea, no existe legalmente hablando la adopción. Entonces no podríamos resolverlo con esa ley, porque no existe. O sea, en el código no va a estar regulado. No sé si han escuchado, por ejemplo, el femicidio. Acá hay una figura legal que se llama femicidio. O sea, en el caso de un femicidio, imagínense una norma indirecta que diga el femicidio se va a regir por la ley del lugar de la víctima. Ahora, supongamos que el lugar de la víctima sea Uruguay, agravantes y atenuantes, pero la figura era homicidio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? Imagínense que el femicidio que sí está regulado acá puede no estarlo en ese otro lugar. Entonces ahí tenemos un problema de calificaciones, donde una calificación legal es distinta en un lugar de otro o en uno de los dos lugares no existe. Entonces nos genera un conflicto. Entonces cuando vamos a analizar si sucede, o sea, si el tipo legal, si esa característica positiva se está dando, hay que tener en cuenta que no exista esto. ¿Les queda claro? El problema de las calificaciones en la característica positiva del tipo legal. Bien. Otra cuestión que hay que ver en el tipo legal, otro problema también que se nos da, es el de la cuestión previa. Después lo vamos a ver bien en profundidad, el problema de las calificaciones, la cuestión previa y todos los problemas que se nos dan en el análisis de la norma. Hoy les voy a hacer una especie de resumen y después lo vamos a ver bien parte por parte. El problema de la cuestión previa es donde yo tengo una norma que me resuelve, digamos que la cuestión principal que yo quiero resolver. Hagamos de cuenta que me llega una herencia. Una persona que le ha fallecido al padre y yo me considero un heredero, entonces quiero heredar y bueno, y tenemos bienes en distintos lugares y yo soy de otro país, o sea, somos de distintos países con mis hermanos y qué sé yo. Ahí yo en principio buscaría una norma en el Código Civil y Comercial que regule la situación de una sucesión, ¿verdad? Ahora, puede ser que previo yo a resolver esa sucesión, se me plantee la cuestión de si él realmente es hijo o no es hijo de esa persona. Entonces, yo tendría que resolver primero una cuestión o sea, la relación, o sea, tendría que resolver una cuestión que está regulada en un lugar totalmente diferente a la sucesión para resolver la legitimidad o no de ese hijo, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso que sea la esposa supuestamente que viene y quiere heredar y capaz que de repente surge que no era la esposa, que estaba divorciado, entonces yo voy a tener que resolver primero si la persona estaba casada o estaba divorciada previo a resolver la sucesión, cuánto es lo que va a heredar, ¿se entiende? ¿Por qué? Las normas indirectas que regulan la sucesión, como la que regula por ejemplo el divorcio o la validez de un matrimonio, a veces no son la misma. Entonces, yo en la cuestión principal que pretendo resolver, que es esa sucesión, la ley me dice que se va a resolver con la ley del último domicilio del causante, supongamos. Entonces, puede ser que esa ley del último domicilio del causante no sea la misma que la establecida para la validez del matrimonio, que justamente es la del lugar donde se ha celebrado el matrimonio. ¿Qué pasa si se han celebrado en distinto lugar? Entonces yo voy a tener un caso donde voy a tener que resolver, por un lado, primero si el matrimonio es válido o no aplicando una ley. Y después, una vez que he resuelto eso y ya sé si realmente es la esposa o no, o sea, si es válido o no es válido el matrimonio, ahí recién voy a poder resolver si esa persona va a heredar y cuánto es lo que va a heredar. ¿Entienden? Entonces, la cuestión previa siempre es una cuestión que yo tengo que resolver y si no la puedo o sea, si no la resuelvo, digamos, o sea, vean que no haya algún otro conflicto que pueda llegar a afectar la resolución de ese conflicto principal. Una cosa sería, por ejemplo, la validez de un matrimonio,
la legitimación de un hijo, este, supongamos que se esté tramitando en una sucesión también una cuestión de un inmueble y de repente surja que el inmueble no era de esa persona, era de otra persona, capaz que resolver primero de quién era el inmueble para después saber si el inmueble se hereda o no se hereda. ¿Les queda claro? Entonces, este problema que también se plantea en la situación de hecho, digamos, cuando el tipo legal lo que tiene es que nosotros analizamos hechos, no es tan teórico, es más los hechos, vemos la situación y es cuestión de hacerle preguntas al cliente en realidad. O sea, cuando ustedes llegue su cliente, le van a tener que hacer muchas preguntas para sacar, porque no es que el cliente le va a decir, che, mira, ahí se ha muerto mi papá y yo quiero heredar, y él era uruguayo, estaba viviendo allá, tenía cosas allá, pero bueno, yo estoy acá y quiero heredar, quiero hacer una demanda quiero meter la sucesión. Entonces ustedes, a ver, ahí es donde tienen que empezar a preguntar, che, vos acá en Argentina, están allá, están en otro país, no hay ningún problema o sea, tenés la partida de nacimiento para saber si realmente sos el hijo. O sea, hay cuestiones que nos permiten nosotros saber y dilucidar si existe o no una cuestión previa que debamos resolver para después poder resolver esa cuestión principal. ¿Les queda claro esto? Entonces, los dos problemas principales que tenemos en el tipo legal son el problema de las calificaciones y el problema de la cuestión previa. ¿Tienen alguna duda de estos dos conflictos que se nos plantean en el tipo legal? Acuérdense que estamos dentro de la característica positiva, o sea, lo que tiene que suceder para que la norma se aplique. ¿Les queda alguna duda de estos dos conceptos? ¿Ninguna? Bueno. Como decimos que el tipo legal tiene una característica positiva, también tiene una característica negativa. ¿Qué significa esta característica negativa? Es algo que, justamente al contrario de la positiva, es algo que no tiene que suceder para que la norma se aplique. Para que la norma se aplique. O sea, si esta característica se da, no aplicamos la norma. Hay que ir y buscar otra norma. Es totalmente contraria, digamos, a la característica positiva. ¿Cuál es la característica? ¿Se puede repetir? Es algo que no tiene que suceder. Exactamente, es algo que no tiene que suceder para que la norma se aplique. O sea, si esta característica negativa sucede, o sea, estar aplicando mal la ley en ese caso. ¿Cuál es la característica negativa del tipo legal? Se llama el fraude a la ley. Fraude a la ley. Esto es una unidad entera casi del fraude a la ley, ya la vamos a ver en profundidad. Ahora se las voy a explicar más o menos cómo funciona en realidad. El fraude a la ley es cuando yo altero voluntaria y maliciosamente un punto de conexión, digamos. Cuando esta situación de hecho que estábamos planteándose, estas características que tocan los puntos de conexión que hay en el tipo legal, cuando yo las modifico voluntaria y maliciosamente, estoy haciendo fraude a la ley. Esto lo hemos visto lo han visto ya en otras materias igual. ¿Alguien se acuerda más o menos cómo funciona en general el fraude a la ley? ¿Alguien sabe qué significa este término? ¿Alguno? Es cuando uno usa un ardid o altera voluntariamente lo que decías vos, las condiciones, para ¿Cómo? obtener un resultado beneficioso. Exactamente, fundamenta lo que has dicho. En el tema del matrimonio. Sí. ¿Cómo sería? En el matrimonio puede ser, sí. ¿Cómo sería? Acá se eh, hacía antes de que exista el matrimonio igualitario, se hacía mucho. y Hay que ver si es fraude a la ley o no, lo digo entre comillas, pero bueno, podríamos decir que entraría, digamos, como análisis. ¿Qué sería que yo haga fraude a la ley en el caso del matrimonio? Antes, ya hoy no, porque hoy, bueno, hoy, en el caso específicamente del matrimonio igualitario, ¿cómo sería? ¿Cómo podría haber hecho yo antes fraude a la ley? ¿Qué es lo que tendría que modificar yo voluntaria y maliciosamente? el
el domicilio. Exactamente. Cambiaría mi domicilio, me iría a otro lado, a casarme en otro lado porque acá no me lo permite y después vuelvo para acá. Entonces yo lo que estaría haciendo es algo que a mí no me permite hacer la ley, lo estaría haciendo en otro lado. Digamos que, bueno, es más complicado. Un caso más simple para que Eso lo es el entiendan. forum shopping, ¿se llama así? No es lo mismo porque el forum shopping es cuando a mí se me permite elegir entre distintas jurisdicciones para hacer algo, pero no es tan en violación de la ley, digamos. Es más como cuando hay jurisdicciones concurrentes, cuando yo puedo elegir entre distintas jurisdicciones. El forum O sea, el shopping, forum shopping está permitido. no. Hay una línea es como, lo separaría en tres categorías. Nosotros tenemos jurisdicciones concurrentes donde esas distintas jurisdicciones pueden ser a elección de las partes o de alguna de las partes de libre elección sin violar la ley. Después tenemos el forum shopping, que es una línea que está en el medio, digamos, donde hay casos donde está permitido y donde no. Y después tenemos el fraude a la ley, que es mucho más grave. Supongamos, le voy a dar una norma indirecta que es real en casi todos los países, que es, por ejemplo, en el caso de una sucesión se aplica la ley del último domicilio del causante, o sea, la ley del lugar donde yo estoy domiciliado el día que me muero. Entonces, hagamos de cuenta que yo acá, ¿qué dice? ¿Quién se va a quedar acá con todas mis cosas el día que yo me muera? En principio, más o menos. ¿Han visto sucesiones ya o no? Bueno, no tienen que saber sucesiones. En principio, esto lo sabe todo el mundo. ¿Quién se va a quedar con mis cosas el día que yo me muera? Su esposa, sus hijos. Exactamente, mis hijos. Padre. Mis hijos seguramente. Mi esposa ya no, ya me he divorciado, espero que no. Pero mis hijas seguro se van a quedar con las cosas que yo tengo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque la ley de mi domicilio hoy es acá en Argentina. O sea, yo vivo hoy en Tucumán, entonces se me aplica la ley argentina donde dice que mis hijas se van a quedar con lo que me correspondería pues cero y le dono todo a un amigo o a mi amante, peor. ¿Puedo hacerlo o no? No, ¿verdad? No, porque solo puede disponer de una parte, ¿no? Exactamente, hay una cosa que se llama la legítima, que es algo que yo no puedo tocar. Legítima. Exactamente, está la legítima, que es algo que sí o sí le tengo que dejar a mis hijos. Entonces yo esa parte no la puedo tocar, pero yo no se lo quiero dejar. Entonces, como la ley que se va a aplicar a mi sucesión, o sea que va a resolver esta cuestión, en fin, va a ser la de mi último domicilio, ¿yo qué puedo hacer ahí para no dejarles nada a mis hijas y dejárselo todo a mi amante? Yo podría Hacer un, Sí, Karina, hacer un testamento en otro, hacer un testamento en otro país. Sí, pero yo lo puedo hacer testamento en otro país, pero si mi domicilio sigue siendo acá, se va a aplicar la ley de acá y ese testamento va a ser nulo. Cambiando el domicilio. Exactamente, me voy y cambio el domicilio. Me voy a vivir, o sea, siguiéndolo, o sea, sin haber estudiado bien la norma indirecta, justamente, que es el error que no tienen que cometer para resolver bien un conflicto, yo me podría ir a las Bahamas, cambiar mi domicilio y qué ley se me aplicaría. Si yo agarro el Código Civil argentino, dice la ley de mi último domicilio. Me cambio el domicilio y chao. ¿Verdad? Entonces, en ese caso se estaría aplicando. A ver, en ese caso, así tal cual como se los he dicho, yo lo que estoy haciendo es cambiando un punto de conexión. El punto de conexión sería mi domicilio. Ya después vamos a ver bien en la consecuencia jurídica, vamos a analizar bien cuáles son los puntos de conexión, pero para que lo sepan. Yo voluntaria, porque con voluntad lo estoy haciendo, porque no le quiero dejar nada a mis hijas y se lo quiero dejar a todo a mi amante, que sé que no lo puedo hacer acá, entonces cambio mi punto de conexión, es el que va a hacer que se me aplique esta ley, cambio el domicilio para que se me aplique esa otra ley. Entonces yo ahí estoy alterando maliciosa y voluntariamente ese punto de conexión para que se me aplique una ley más beneficiosa para mí. O sea, a mí me beneficia más la ley de allá que la de acá. ¿Qué es lo que creen que pasará en este caso? ¿Qué pasará si yo hago eso? ¿Qué creen? ¿Yo podré hacer eso? ¿Qué les parece? Los escucho.
¿Alguno? Facundo, te escucho. Y de poder sí. Y, Yo creo que el juez lo va a dar vuelta después cuando su hija hagan una presentación de que usted se fue para alterar de forma voluntaria y maliciosa y el punto de conexión que usted dice. Bueno, y mira. aplicar la ley argentina. lo que puede castigarme a mí aplicándome la ley que yo quise eludir, que en este caso es la ley argentina. Entonces, cuando el juez lo que va a hacer es aplicar esa norma si comprueba que yo he hecho fraude a la ley y aplicarme la ley que yo intenté eludir, que en este caso era la argentina. Entonces va a resolver esto aplicando ley argentina, por más que yo haya hecho un cambio de domicilio. Entonces, ojo, cuando se analiza entonces se dan como rápido en el tiempo. Es como que tienen temporalmente están comprimidas. Entonces, en este caso el juez lo que puede hacer es determinar que existió fraude a la ley y aplicarme justamente la ley que yo no quería que se me aplique y darle la legítima que les corresponda a mi hija, y bueno, y con el resto yo ya lo puedo disponer acá y bueno, ella seguramente también. Entonces, solamente voy a poder dejarle a quien yo le quería dejar la parte que no, o sea, que tengo disponible de esa herencia. ¿Les queda claro lo que es el fraude a la ley? Entonces hemos visto ya la característica positiva del tipo legal y la característica negativa. Yo les decía que la negativa es algo que no tiene que suceder para que la norma se aplique, o sea que no tiene que existir fraude a la ley para que se aplique esa norma. Porque si hay fraude a la ley, lo que tengo que hacer es justamente buscar otra norma. ¿Les queda claro? Bueno, denme un segundo que vamos a